uno de ustedes una pieza fundamental para este tiempo. Nadie está aquí por casualidad. Somos piezas muy valiosas en la obra de Dios. Nadie está por error. Doy gracias a Dios por la existencia de cada uno de ustedes. Doy gracias a Dios porque están sanos. Doy gracias a Dios porque podemos acercarnos a Él libremente. Y solo gratitud con Dios, porque nos permite encontrarnos. Padre, este es un tiempo en el que tu iglesia debe despertar, en el que tu iglesia debe conocerte mejor, en el que tu iglesia debe saber que forma parte de algo mucho más grande, de un plan mucho mayor que aquel que soñamos, que aquel que pensamos, siquiera nos imaginamos. Es hora, Señor, Padre nuestro, de que reveles a la iglesia y que como tu cuerpo nos demos cuenta a quién pertenecemos, de quién bebemos, de quién nos nutrimos, a quién nos vamos a parecer, de dónde venimos y para dónde, Señor, nos dirigimos. Es hora de que la iglesia despierte el propósito, Señor, como aquel león que yace dormido sin saber que es un león, sin saber que sus garras pueden herir, sin saber que tiene colmillos y que es fuerte, simplemente porque está dormitando, está en un sueño. Padre, hoy te pedimos que despiertes a tu iglesia de ese estado hipnótico, de ese estupor, de ese sueño en el que se encuentra, para que por medio de ella puedas cumplir tu voluntad, porque ese es el objetivo de tu iglesia, ser tu mano en esta tierra, para liberar, para dar consuelo, para exhortar, para edificar y para destruir, para animar y para dar sentido a lo que en el caos que es el mundo, Señor, no lo tiene. Gracias porque tú le das sentido a todo, Señor. Y sin ti, la vida no sería nada. Sin ti, no habría esperanzas absolutamente de nada. Solo caos y leyes físicas aleatorias al azar. Pero estás tú, que le das orden a todo, sentido y propósito. Señor, gracias, Padre, por tu amor y por cada uno, Señor. Despierta, pues, Padre nuestro, a tu iglesia para que podamos ser dignos del llamado el que tú nos haces. Padre, que no se diga aquí cosa alguna que no esté a favor de tu palabra. Si es así, Señor, sáquela de nuestro corazón y boca. Primeramente, quien habla, Señor, y no permites que vaya a ningún corazón. Pero si es para edificar, Señor, que permanezca, se solidifique y dé muchos frutos, como tú lo has establecido que ocurra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo y Salvador. Amén. Buenas noches para todos. Qué bueno que estemos hoy reunidos. Nuevamente vamos a continuar con el libro del profeta Joel. No sin antes hacer un preámbulo, un pequeño prólogo. Quienes estuvieron presentes o han podido escuchar las charlas de este profeta, al principio hablábamos sobre la relación que Dios tenía con el tiempo y cómo en la medida que nosotros descubrimos a un Dios
que está por fuera del concepto lineal de temporalidad que tenemos nosotros los hombres, y el que nos abriéramos a esa posibilidad de un Dios no limitado por el tiempo, nuestras oraciones llegarían a cambiar. Nuestra relación con Él sufre un cambio, una transformación, se puede modificar, porque en la medida en que vamos conociendo fragmentos de la personalidad de Dios, de alguno de sus atributos, todo esto suma a favor como un enriquecimiento de nuestra relación y nuestra intimidad con Él. Entonces, por eso siempre descubrir a Dios es como una aventura en la que yo salgo ganando, porque en la medida en que yo conozca más de Dios, voy a tener donde apuntar mi fe. En la medida que conozca más de qué esperar de Él por sus atributos, más en qué puedo esperar, entonces se va a enriquecer. Es como que se va a hacer más nutricia toda mi relación con Él y pues debido a eso mi vida espiritual se va a ver beneficiada y enriquecida. Entonces es importante ver esto, cómo Dios se relaciona con el tiempo. Y esto lo vemos a lo largo de toda la escritura y usamos este preámbulo de la relación de Dios con el tiempo al principio del profeta Joel para explicar un poco lo que era la profecía y cómo la iglesia debe tomar la profecía, cómo debemos nosotros acercarnos a la profecía y asumirla. No simplemente como algo que vaticina el futuro, sino también como la profecía es capaz de tocar realidades presentes y aún algunas que ya pasaron, simultáneamente, como si el tiempo de Dios no fuese lineal, sino que fuere circular. Y de esa manera para Dios no hay pasado ni futuro porque vive en ese eterno presente. Pero si bien esta es la forma en la que Dios vive en el tiempo, en su eterno presente, en el ser absoluto que no lo abarca ni siquiera el tiempo y cómo nos afecta a nosotros, porque a él las realidades que nos afectan a nosotros, a nuestro Señor, a nuestro Dios, no lo afectan. Sin embargo, cómo nosotros como creyentes, como iglesia, debemos relacionarnos con el tiempo, con el hecho de la temporalidad. ¿Qué nos dice la palabra de Dios acerca del tiempo? Algo que es tan abstracto que todavía los físicos están debatiendo si es la curvatura producida por la materia en el espacio que genera como esa gravedad y esa curvatura espacio-tiempo. Entonces ahí dentro de esa ecuación se genera el tiempo y le suman el movimiento y todavía está esto en discusión, si el tiempo es algo filosófico, si es algo humano, si es algo físico, si simplemente es un artificio de medición de velocidad o de que un objeto se desplace a otro lugar. Entonces hay todavía debate sobre el tiempo, pero ¿qué nos dice a nosotros las escrituras del tiempo? Es importante que hagamos esta reflexión. Para esta reflexión me gustaría un poco, para introducirnos ya, para terminar el libro de Joel, me gustaría que hiciéramos algo, y es algo que les pido a todos los que me están escuchando en este momento, y es que detengas por un momento todo lo que estás haciendo accesorio al hecho de escuchar. Si estás cocinando, si estás haciendo otra actividad mientras estás escuchando, eh, te pido que detengas un poquito el reloj y te centres en lo que estamos hablando. Si no es así, simplemente escúchalo, pero vuélvelo a escuchar cuando tengas la posibilidad de estar completamente sintonizado y concentrado. Porque quiero llevarte a un punto en el que puedas vivir el tiempo en la medida en cómo Dios lo vive. Quiero que poco a poco nos vayamos nosotros en esa madurez espiritual a rasguñar las realidades del espíritu. Y la única forma de poder rasguñar las realidades del espíritu es interpretando cómo vive el espíritu, a diferencia de cómo es la carne y cómo es la materia. ¿Ok?
Entonces, es importante que tengamos en cuenta esto porque si algo nos ha enseñado nuestro Señor Jesucristo y ha retumbado a través de todos los siglos, y de esto se han hecho eco muchos escritos, cristianos y no cristianos, es este pasaje tan precioso que vemos reflejado en Mateo, en el Evangelio de Mateo. Y en el capítulo 6 de Mateo, del versículo 25 al 34, él les está enseñando a sus discípulos algo que nosotros usamos para la ansiedad, un poco para hablar sobre la ansiedad y sobre los afanes del mundo, ¿no? Pero hay algo mucho más profundo aquí. Aquí hay algo mucho más de fondo. Y hay un secreto, hay una perla escondida en este pasaje en la que nuestro Señor nos permite abrir una puerta a cuál era la relación que tenía nuestro Señor Jesús con el tiempo, cómo afectaba el tiempo a nuestro Salvador. Los invito a que me sigan y leamos este capítulo para que veamos entre líneas cómo el Señor nos revela un poco cómo era su relación en esta tierra respecto al tiempo. Y compares cómo es tu relación con el tiempo. Te hablo a ti. ¿Cómo es tu relación con el tiempo? ¿Cómo te relacionas tú? ¿Cómo afecta el tiempo a tu pensamiento? ¿Cómo está afectando el tiempo a lo que tú haces diariamente? Y vamos a ver en esta ventana cómo lo hace nuestro Señor. Mateo capítulo 6, versículo 25 al 34. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa el horno, Dios la viste así, ¿no hará más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que, verso 34, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio. Este es un regalo que el Señor nos deja de cómo Él vivía en este espacio y este tiempo que tú y yo vivimos y habitamos, y en el que nos estamos comunicando en este momento, y en el que tenemos preocupaciones, en el que tenemos en estos momentos cosas que ameritan nuestra acción, el uso de nuestra voluntad. Todos tenemos una carrera, todos tenemos planes, todos tenemos cosas que hacer. Todos sabemos que tenemos cierto futuro, no sabremos hasta cuándo, pero sí sabemos que tenemos que lidiar con la idea del tiempo. Entonces, la pregunta aquí es, de acuerdo a lo que, a lo que nuestro Señor nos está revelando de su forma de vivir,
cómo se vive en el presente. Y para poder entender esto, debemos reconocer que nuestro Señor vivía todo el tiempo en el Espíritu. ¿Qué quiere decir que nuestro Señor vivía en el Espíritu? Que su Espíritu, en comunión con Dios, tenía la prioridad, la prelación por sobre todas sus actividades humanas, mente, emociones y voluntad. Eso significaba que nuestro Señor andaba en espíritu. Todo lo que recibía en el espíritu, Él lo transmitía a todo su cuerpo. Por eso Él siempre estaba conectado con el Padre, porque el Padre es espíritu. Entonces nuestro Señor, caminando en el espíritu, vivía de esta forma. Entonces, ¿qué pasa? El presente es el estado en el que habita el espíritu. Tu espíritu habita todo el tiempo en el presente. Tu espíritu, que fue creado a imagen y semejanza de Dios, habita en el presente, el eterno. Tu espíritu tiene morada y tiene habitación en el presente. La morada de Dios está firmada en un eterno presente. Y en nuestro interior nosotros lo sabemos. Tú y yo lo sabemos. En lo más profundo e íntimo de nuestro interior sabemos que somos eternos, porque Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Pero eso lo sabe el Espíritu. Tu Espíritu sabe que es eterno. Tu Espíritu sabe que fue creado para la eternidad. Por eso te angustia la muerte. ¿Te has preguntado alguna vez por qué la idea de morir angustia? ¿Por qué la búsqueda de la inmortalidad? ¿Por qué ver cómo nos descomponemos después de haber sido jóvenes y nos vamos degradando y envejeciendo? Es una idea a ciertas luces aterradora. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu sabe que fuimos preparados para la eternidad, pero nuestra carne está viendo otra realidad. Y esa realidad paraliza, y esa realidad molesta, esa realidad inquieta, y nos lleva a encontrar distractores para evadir la realidad de que un día no vamos a estar más acá. Gran parte de las cosas que hace el ser humano, lo diría Salomón bajo el sol, es en huida de esa realidad. ¿Cómo huyo de esa realidad que me persigue y que cada vez siento que se aproxima más? Quizás cuando uno es niño no se da cuenta, pero en la medida en que vas pasando los años, eres más consciente de esa realidad y más buscas distractores para evadirla, cualquiera, desde los más vanos hasta los que parecen más altruistas, desde las cirugías plásticas hasta, hasta hobbies o realidades paralelas en las cuales buscar un refugio para no lidiar con esa idea de mi propia mortalidad y de lo fugaz que somos. Entonces, nótese cómo el tiempo es algo que es tan determinante en tu vida y en la mía. Y cómo el Señor vivía en el tiempo. Entonces, la carne, el cuerpo y la mente requieren de un piso temporal para sentirse cómodas. Necesitamos un piso. La carne necesita del tiempo. Tu carne y la mía necesitan del tiempo para sentirse cómodas. El solo hecho de pensar que somos inmortales no le cabe en la cabeza a la carne. La carne no es capaz de congeniar con esa idea. Yo quiero que hagamos este ejercicio. Dios es eterno y nos ha creado como seres eternos y ha puesto eternidad en nuestro corazón. Y esa eternidad que Dios ha puesto en nuestro corazón
nos fatiga al ver que nuestra carne se degrada. Es fuerte la situación en la que se encuentra el ser humano. Pero quiero que nos detengamos por un momento y allí donde tú estás, en tu casa, si estás acompañado de alguien y de pronto esa persona te está viendo, pero está desconectado de lo que tú estás escuchando, es bueno que te alejes un poquito, porque de lo contrario va a pensar que estás loco. Entonces, quiero que hagamos lo siguiente. Vamos a decirle a la carne una verdad que yace en nuestro espíritu y que nuestro espíritu sabe. Vamos a decirle a la carne la verdad con la que no es capaz de lidiar y que nos ha traído muchos problemas y sufrimientos innecesarios a nuestra vida. Y quiero que nos dispongamos y lo hagamos en este momento. Y quiero que repitas después de mí. Cuerpo, tú eres eterno. Y ahora dirás, yo soy eterno. Le acabas de decir una verdad a tu cuerpo, a unas células, a un cuerpo que no está acostumbrado a recibir y escuchar la verdad. Estamos acostumbrados a tanto engaño, a tanta mentira, pero las realidades del cielo están completamente oscurecidas, porque le hemos dado la espalda a Dios. Pero Él nos dice esto desde antaño, que fuimos creados y preparados para la eternidad, tú y yo. Pero tu carne va a decir, ¿y cómo estás loco? Si en el momento en que yo dije soy eterno, ya pasó cierto determinado tiempo y me estoy envejeciendo, ¿cómo es que soy eterno? Porque tu carne no puede lidiar con eso. Pero así, esa es la verdad. Esa es la verdad del Espíritu. Y el Espíritu sabe por qué lo dice. Pero debido a nuestra actual desconexión con Dios, no logramos comprender estas verdades eternas. Estamos tan desconectados del Espíritu que a nuestra carne le parece locura la eternidad y la idea de nuestra eternidad. Es una completa locura. Y no solamente nuestra carne, porque tenemos un coequipero de la carne y hay un coequipero que nos hace vivir el tiempo de una manera distorsionada y no lo utilizamos como lo que es en realidad, como una herramienta, sino que lo utilizamos como algo que nos define. Y este coequipero no es nada más y nada menos, vamos a invitarlo aquí, se llama tu memoria. Tu memoria es indispensable para vivir en este mundo en el que Dios nos ha entregado para vivir. Tu memoria te da la ilusión de que existe un pasado. Tú sabes que existe un pasado porque lo recuerdas. Bueno, Pablo, pero ¿qué estás diciendo? Así yo no recuerde o tenga problemas de memoria o me dio un golpe y se me olvide todo lo que aprendí durante la vida, eso no implica que yo haya tenido un pasado objetivo que otras personas puedan corroborar. Entonces, ¿qué estás diciendo? Que el pasado nunca ha existido y no es objetivo. No, Pablo no está diciendo eso. Estoy diciendo que la memoria nos da una ilusión de que existe un pasado. Pero en el espíritu, pasado, presente y futuro están existiendo simultáneamente. No existe esa división lineal. Tu memoria simplemente es una máquina fotográfica que le hace una instantánea a un momento determinado, para que lo recuerdes y te puedas ubicar qué es lo que estás haciendo. Así que tu memoria simplemente es una fotografía de un continuo presente
que va fluyendo. Cuando vamos comprendiendo estas realidades, la profecía comienza a cobrar vida y empieza a tener otro color, otro sentido para nosotros. El papel que juega la profecía dentro de nosotros. Y la memoria no solamente juega un papel dentro de esta ilusión temporal en la que nosotros nos encontramos, porque nuestra memoria toma la instantánea de un evento ya vivido, pero nuestra mente, o sea, entiéndase mente como todas las construcciones que nosotros hacemos, proyectamos, programamos, pensamos, meditamos, nuestra mente, conforme a la memoria, a nuestros recuerdos que están almacenados como en ese disco duro allí, un montón de fotografías que vamos pasando y que se nos van haciendo cada vez más efímeras, cada vez más borrosas. Nuestra mente nos lleva a través de todas las experiencias ya vividas al futuro todo el tiempo. Nuestra mente siempre está llevándonos al pasado, al baúl de los recuerdos, y salta del baúl de los recuerdos al futuro. El futuro es un rompecabezas que nosotros, o la idea del futuro es un rompecabezas que nosotros armamos con las piezas que tenemos del pasado, gracias a nuestra memoria, y armamos rompecabezas en el aire por toda la experiencia que tenemos, por toda la práctica empírica que tenemos de lo que ya hemos vivido, armamos ilusiones en el futuro. Y así vivimos todo el tiempo desconectados del espíritu, de la eternidad y viviendo en la ilusión del baúl de los recuerdos o de rompecabezas ficticios, todo el tiempo, ciclando entre el pasado y el futuro. Entonces, la pregunta es, ¿cómo somos libres de esa ficción? ¿Cómo somos libres de esa ilusión que generan nuestros recuerdos y que generan nuestra mente proyectando? ¿Cómo nos hacemos libres? ¿Cómo nos descargamos de eso? Para hacerlo tenemos que ser conscientes de nuestra naturaleza espiritual, con la cual todos nacemos. Quiero que se detenga nuevamente y respire profundo en este momento. Confíe en mí, déjese llevar un poco, porque en tiempos de tanto ruido es difícil hacer introspección. Todo el tiempo nos la pasamos distraídos y a veces reflexionar en estas cosas no nos permite rasguñar el mundo espiritual, porque nuestra mente está muy ocupada. Detenga un poco toda su actividad mental en este momento, respire profundamente, detenga todo lo que está pensando y permita sentir que usted está vivo hoy, que usted existe hoy, que usted, que usted está ahí. Permítase sentir que está ahí. Y sabe, ese, esa sensación de estar ahí que experimentamos o cuando estamos orando o cuando estamos en silencio, es la puerta de ingreso a la forma en la que nuestro Señor vivía es el tiempo. Vivir el presente con su propio afán. ¿Qué significa esto?
no significa la no actividad, significa vivir el presente. El presente, que el pasado te sirva, pero que el pasado no te defina. Que el futuro puedas proyectar para planear cosas, pero los planes no son tuyos, son de Dios. El hombre planea, Dios dispone. El futuro, difícil de descifrar. Tenemos la profecía como una señal, como un símbolo de la capacidad de Dios de ver todo en uno. Y sabes, el hecho de que tú existas y que estemos en un continuo presente, esta es la razón por la que la misericordia de Dios siempre se renueva. Porque en el fondo es como tu espíritu, porque Dios es espíritu. Es decir, que Dios no tiene memoria y el futuro no le afecta, porque no existe para Él. Y el pasado no lo limita. Dios está lidiando contigo ahora. Dios no te está pidiendo cuentas por las cosas del pasado en este momento. Dios quiere lidiar contigo ahora. ¿Por qué restregamos todo el tiempo el pasado a Dios? ¿Dios acaso no lo conoce? Que la memoria que nos lleva a la culpa trascienda el arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? Cuando la memoria no me definió, sino que me sirvió para recordar que alguien ya me había perdonado. Pero cuando la memoria nos traiciona y nos define, ¿cómo vamos a recibir el perdón de Dios? Si la memoria te define, ¿cómo recibir esto? ¿Cómo definimos? ¿Qué te define? A los hijos de Dios nos define el presente. A los hijos de Dios no nos define nuestro pasado. Nos define quiénes somos ahora. Y nos define quién dijo Dios que somos ahora. ¿Quién dijo Dios que eres tú? Eso es lo que te define. Eso es caminar en el Espíritu. Que a cada día le baste su propio afán. Miren, abro comillas, la dependencia de Dios comienza con la independencia del tiempo. La dependencia de Dios comienza con la independencia del tiempo. ¿Quieres saber cuál es el principio de la provisión de Dios? ¿Cuál es el principio de vivir en el Espíritu? ¿Cuál es el principio por el cual tú vas a poder decir, ciertamente Dios provee mi vida? Cuando te independices del tiempo y comiences a comprender que para Dios no hay tiempo. La dependencia de Dios comienza con la independencia del tiempo. Este es el principio para comenzar a depender de Dios, para experimentar su provisión. No hay nadie que viva, salvo un milagro eventual que Dios hace por su misericordia, de la provisión de Dios en circunstancias difíciles, toda una vida, si no ha comprendido siquiera un poco esto, que debemos independizarnos del tiempo y que no debemos dejar que el tiempo nos defina. Librarnos del yugo del tiempo y la memoria es un gran paso para la vida en el espíritu.
Y es lo que nos permite experimentar esa providencia. Entonces, ¿qué debemos hacer? Tenemos que adaptar nuestra mente a las realidades espirituales. Y cuando tú adaptas esto, notaremos muchas veces que la paz del momento siempre estuvo ahí, que simplemente la teníamos encarcelada. A veces pensamos que la paz es algo que viene, salvo algunas veces si es así, algunas veces si Dios provee de una paz sobrenatural. Pero aquel que ya nació de nuevo, como tú o como yo, que él dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, significa que ya la dejó, significa que ya la recibiste, que ya la tomaste. ¿Esa paz qué es? Que ya tu cuerpo, que ya tu espíritu, que ya tu alma no está contendiendo con la de Dios, que puedes armonizar con el espíritu de Dios. Esta es la paz que Él nos dejó. Pero entonces, ¿por qué no vemos esa paz reflejada en nuestra vida? ¿Y por qué la ansiedad? ¿Y por qué cada situación difícil nos tumba, nos derrumba y nos lleva a dudar de su palabra? Porque no comprendemos el papel del tiempo en todo esto y no comprendemos el mensaje del Salvador, de cómo debemos vivir el tiempo, como el Salvador, como nuestro Señor nos enseña. Y la paz, cuando te das cuenta que esa paz se encuentra lejos de tu memoria y lejos de tus proyecciones futuras y que siempre ha estado allí, que simplemente estaba encarcelada. Cuando permites enterarte de estas cosas, has alcanzado un punto de inflexión para experimentar la providencia de nuestro Señor, para saber vivir por la fe, para experimentar que Dios sí provee, que Dios sí da, que Dios sí cuida. Pero si todo el tiempo vivimos en la memoria, en el pasado, con todo el refrito de lo que hemos vivido, trayéndolo al momento presente, significa que no estamos viviendo. Estamos viviendo el pasado refrito, remascado, o estamos viviendo la ilusión del momento futuro que no existe, el rompecabezas que nosotros mismos armamos. Y no vamos a ver las ventanas de oportunidad que Dios abre cada día y las estaciones del tren, como si nuestra vida fuera un vagón del tren y cada estación abriera una oportunidad para que nosotros nos bajáramos y experimentáramos otras realidades o el plan de Dios para nuestra vida, se nos va pasando y el tren sigue y va pasando cada estación. Y Dios anuncia una parada y nosotros estamos tan absortos en nuestro pasado, en nuestras culpas o en el futuro, pensando qué va a ser de nosotros. Y todas nuestras oraciones son por el temor que tenemos al futuro, que vamos a perder de vista las oportunidades que Dios plante en el presente. Entonces, ¿por qué a cada día le basta su afán? Porque el afán cada día es una estación de tren donde tenemos que hacer una parada. Permite que Dios te sorprenda. Recuerden que su misericordia es eterna porque Él no habita en el tiempo y Él es como el espíritu, como tu espíritu. Y por eso sus misericordias son nuevas cada día. Entonces, ¿cómo vamos a vivir ahora? ¿Vamos a someter la carne al espíritu o vamos a permitir que sea la carne la que gobierne al espíritu? ¿El temor del futuro o la culpabilidad del pasado? Queremos vivir como el Salvador y poder decir, estoy viviendo el reino de Dios y su justicia, que es su voluntad.
O mis oraciones, movidas por el temor, están pidiendo las añadiduras. Eso es como ir a un supermercado y pretender que voy a saciar el hambre de 3 días con 3 o 4 degustaciones que voy a hacer en algunas de las dependientes que están en los stands de comida, ofreciendo un producto nuevo. Pero así vive el creyente. Vivimos buscando las migajas, las añadiduras, lo que por aplicar otro principio simplemente va llegando sin que lo busquemos. Y si gran parte de nuestras oraciones están siendo movidas por el temor y no por la fe. ¿Mm? Y si mi oración diaria es movida por el temor a aquellas elucubraciones, aquellas fantasías que yo tengo sobre un futuro terrible, nefasto, negro, que me puede ocurrir. Y como yo creo todo ese panorama ficticio de cosas malas que me pueden ocurrir, yo comienzo a orar. ¿Cómo crees que el Espíritu va a responder a esa oración? Alguna vez tuve la oportunidad de visitar varios centros con pacientes psiquiátricos y con algunos tener una conversación coherente era una cosa de locos, literalmente, era de locos. Muy difícil. Intentar sostener un hilo donde no existe era muy complicado. Y saben que me pregunto si ciertamente si muchas veces Dios nos ve así cuando estamos orando. Imagínense a Dios Padre allá arriba, en el cielo. Y nosotros viviendo en nuestra ficción de la memoria y el tiempo pasado y en los patrones del futuro que nos vamos recreando de manera ilusoria, fantasiosa y por lo general malo, que nos lleva a sentir miedo. ¿Qué piensa nuestro Señor allá arriba? Mira, le dice a nuestro Señor Hijo, mira nuestra iglesia, mira, me están pidiendo mi hija y mi hijo, mira, me está pidiendo algo que no existe. Y Él ve todos nuestros pensamientos y la intención del corazón. Mira, Él cree que le va a ocurrir esto. Él cree que se va a quedar sin trabajo o cree que no va a conseguir otro o cree que yo no le tengo algo mejor o cree que nunca se va a casar o cree que va a enviudar rápido o cree que si le pasa esto entonces su vida va a ser derrumbada por completo y nunca se va a poder levantar como si mi fuerza no existiera. Hijo, tú que viviste entre los hombres porque yo te envié, dime cómo responder a eso. ¿Qué creen que va a hacer nuestro Señor? Va a permitir que el Espíritu nos guíe y nos enseñe porque tenemos guía y al ver que nuestras oraciones no tienen la respuesta que estamos deseando, que estamos buscando, entonces nos va a producir frustración. Pero Él es bueno y tendrá un plan para aliviar esa frustración y ayudarnos a conocer cuál es su voluntad. Pero miren cómo el tiempo y la relación que tenemos con el tiempo puede afectar tanto nuestra relación con Dios, no solo sabiendo que a Él no lo limita, sino también que si vivimos en el Espíritu, como nuestro Señor nos enseña en Mateo, podemos dar alivio a muchas situaciones de nuestra vida y nuestras oraciones también cambian y se ajustan más al Espíritu. Y entenderemos cuándo llega la añadidura y no dependemos de las añadiduras o nuestras oraciones girarán en torno a la añadidura simplemente por temor. Orar por temor no es orar por fe. La fe es lo contrario al temor. Recuerden que el temor es una fe invertida. La fe es la certeza de aquello que espero.
de aquello que anhelo. El temor es la certeza de que algo malo me va a ocurrir y por eso tengo esa emoción de temor. El que tiene fe tiene confianza porque sabe que lo bueno le va a ocurrir. El que teme tiene fe invertida porque sabe que lo malo le va a ocurrir. Entonces, si yo hago mi oración con una fe invertida, Dios Padre dirá, hijo, creo que aquí no hagamos efectivo tu perfecto sacrificio, para que lo malo no le ocurra a este, hasta que aprenda por medio del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo correrá unido al Padre y al Hijo, y vendrá a ti y te dirá, a ti te enseñaré y te volveré a poner en la escuela de la fe, para que entiendas que la fe no es por temor, sino por confianza. Y ese es el principio de la vida en el Espíritu, la fe y la confianza en la providencia. Pero para entender la confianza en la providencia tenemos que entender que la fe opera en el tiempo y nuestra correcta relación con el tiempo nos va a llevar a vivir la fe de la manera como nuestro Señor vivía. Y podremos decir que estoy buscando el reino de Dios y su justicia y sé que son las añadiduras y no voy detrás de ellas, sino que voy detrás del reino y su justicia, y el reino y la justicia de Dios no es temporal, aunque actúa en el tiempo. ¿Ok? Quisiera extenderme un poco más en este tema, pero hoy nos compete el libro de Joel, pero creí sensato y le pregunté al Señor por qué no solamente debemos comprender la relación de Dios con el tiempo, sino también la nuestra como iglesia. Y esto nos va a dar un salto muy importante para poder alcanzar la paz que ya Él nos dejó, que ya Él nos dio, y no pedir una paz cuando esa paz ya está en nosotros, pero está tapada, está eclipsada, porque tenemos una forma incorrecta de relacionarnos con el tiempo, no desde el espíritu, sino desde la mente, desde la escuela del mundo, desde la escuela de los gentiles, y no desde la escuela de Dios. Versículo 32 de Mateo, capítulo 6. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Ok? Vamos entonces, como veníamos en el libro del profeta Joel, capítulo 1, versículo 4. Voy a empezar desde el 1, perdónenme que lo haya enunciado, pero voy a iniciar desde el 1 para entrar en contexto. Pues he aquí, en aquellos días, cuando haga yo volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las gentes y las haré bajar al valle de Josafat. Josafat es una palabra hebrea que significa el valle del juicio. Existe un rey Josafat, yo hablaba la vez pasada, descendiente del rey David, pero también simboliza que en ese valle va a haber una guerra, la guerra de Armegido, conocida como Armagedón, y allí en esta guerra Dios va a hacer juicio a diferentes naciones que estaban en contra del pueblo de Dios y que se levantaron en contra de todo lo que oliera a Dios. Y litigar en juicio con ellos a propósito de mi pueblo y de mi heredad, porque Israel y la iglesia es propiedad de Dios. Es que se metieron con los suyos, que ellos dispersaron entre las naciones, repartiéndose mi porción, refiriéndose a las tribus que fueron dispersas por todo el mundo, y gracias a esa dispersión es que se crearon las sinagogas por todo Occidente, por algunas partes de Oriente y África del Norte, y el apóstol Pablo pudo entrar con el Evangelio a través de todas estas sinagogas y fue extendiéndose ya poco a poco hacia el mundo de los gentiles hasta llegar al corazón mismo de Roma e inclusive hasta la misma España a través de Tarragona. Echando pues suerte sobre mi pueblo, dando un mozo por una prostituta y una doncella por vino que se bebían. Solían vender a todos aquellos cuando llegaron los sirios a la tierra de Canaán, a Israel, eh,
tomaron muchos esclavos, mujeres jóvenes y las vendían, y esclavos también, y a las mujeres las prostituían y los jóvenes los esclavizaban y los vendían a través de los fenicios, representados en dos ciudades, Tiro y Sidón, y aprovechando su geografía, en el curso del Mediterráneo los iban esparciendo para Italia, para Grecia e incluso también hasta Mesopotamia. Y vosotros también, que sois para mí Tiro y Sidón y todos los términos de la Filistea, ¿es que queréis vengaros de mí? Si vosotros queréis vengaros de mí, al punto haré retornar sobre vuestras cabezas vuestra venganza. Es decir, todos aquellos que ellos se habían propuesto en contra del pueblo de Dios, es como que un espejo les está mostrando el Señor. Todo aquello que tú siembres sobre mi pueblo, recogerás. Y vosotros que os apropiasteis de mi plata y mi oro, refiriéndose a la destrucción del templo de Jerusalén, y metisteis mis preciosidades en vuestros palacios, que vendisteis los hijos de Judá y los de Jerusalén a los hijos de los griegos para que los llevasen lejos de sus territorios. He aquí, yo los alzaré del lugar para donde los vendisteis y haré recaer vuestra acción sobre vuestras cabezas. Y venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá para que ellos los vendan a los sabeos, nación apartada, oráculo del Señor. Estos sabeos era una población arábica que se dedicaban muchas veces al saqueo o a andar con caravanas por todo lo que era Mesopotamia y la ruta de la seda. Y entonces eran conocidos como mercaderes de esclavos, esclavistas. Era un pueblo bravo y bárbaro. Y por eso se refiere como consecuencia, dice, para que ellos se lo vendan a los sabeos, nación apartada, oráculo de Dios. Pregonad esto entre las gentes, proclamad la guerra santa, despertad a los valientes, acérquense y suban todos los hombres de guerra. Forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el flaco, yo soy valiente. Precipitaos y venid todas las gentes de alrededor y congregaos. Haz bajar allá, oh Dios, a tus valientes, que se alcen y suban las gentes al valle de Josafat, porque allí me sentaré yo a juzgar a todas las gentes de alrededor. Aquí la profecía comienza a tornarse mucho más interesante porque no solamente abarca el pasado de una guerra que se libró, sino también que está abarcando la guerra de que habla Juan en el Apocalipsis, donde se van a reunir varias naciones, va a haber una guerra, el Armagedón, en un valle, y allí va a haber una manifestación gloriosa de Dios donde se va a revelar su presencia. Y el pueblo de Dios va a salir victorioso. En medio de esa guerra va a haber algo que va a detener la guerra y las personas van a tener un reconocimiento de que Dios está allí, como una señal apocalíptica. Meted la hoz que está ya madura la mies. ¿Recuerdan una palabra en los evangelios en la que nuestro Señor hablaba la parábola del trigo y de la cizaña y después la explicaba a sus apóstoles? Y él les decía que el trigo era la iglesia, la cizaña eran los gentiles o la gente del mundo, la gente mundana, las personas que no reconocían a Dios y no se habían injertado al pueblo de Dios, y que los ángeles eran los trilladores, eran quienes iban a llegar a recoger la cosecha, a separar a los que estaban sellados por el Espíritu Santo y a rechazar y apartar a aquellos que no habían sido lavados en las aguas de la sangre del Cordero y limpiado sus vestiduras y blanqueado sus vestiduras. Entonces, miren que aquí juega también este mismo lenguaje apocalíptico en la que se suman y existe este paralelismo entre las palabras de nuestro Señor con la predicción del profeta Joel. Dice, meted la hoz que está ya madura la mies, es decir, ya quienes han de madurar, quienes ya crecieron en el Espíritu, aquellos que iban a ser sellados como iglesia, que portarían la insignia del Espíritu Santo y del Salvador, la señal del Salvador,
han de ser ya maduro, ya lista la cosecha, salen los ángeles a separar, ya está madura la mies. Venid, pisad, que está lleno el lagar y se desbordan las cubas, porque es mucha su maldad. Ya se está refiriendo a la muchedumbre de maldad. Entonces, la maldad en la tierra será pisoteada como se hacía en el lagar de aceite. Para extraer el aceite se pasa por una trilladora, por un molino, más o menos como una especie de despulpadora de café. Se hacía en la antigüedad con unos rodillos de piedra. Y producto de esa fricción se va despulpando el olivo y va desprendiendo el aceite. Y es una manera apocalíptica de describir cómo la maldad, cómo va nuestro Señor a pisotear el aceite, a pisotear el cascarón, la carne, y a extraer el aceite como en señal del sufrimiento de aquellos que siempre rechazaron a nuestro Señor. Y no es venganza, es simplemente que la presencia de Dios, cuando se pone de manifiesta a una persona que no ha sido sellada por el Espíritu Santo, que no bebe de la fuente del Espíritu, la misma presencia de Dios va a ser insoportable para esta persona. Va a ser insoportable porque su naturaleza ya no va a ser compatible con la de Dios. Y producto de ese encuentro de la naturaleza compatible de una persona que ha rechazado a Dios con la luz viva, es como si te estuvieras topando con el sol de soles mismo. Y te quemas, no puedes. Necesitas algo para poderlo soportar. Y qué mejor manera que ser de esa misma luz y estar hecho de esa misma luz. Y eso es lo que hace nuestro Señor con nosotros. Él nos provee de su propia naturaleza para que la naturaleza de Dios y la nuestra estén reconciliadas. Eso es lo que se llama mi pasos dejo, mi pasos doy. Eso es lo que se llama que Dios hizo paz con los hombres. Eso es lo que hizo nuestro Señor, instituyó en la última cena. Este es mi cuerpo y esta es mi sangre que voy a entregar por ustedes. Esta es la nueva alianza y eterna, lo cual quiere decir que nos está participando de su propia naturaleza para que nosotros, nutridos por esa naturaleza, soportemos la naturaleza de Dios y nos hagamos una sola naturaleza con Él. Y ese es el misterio y eso es lo que engrandece a la iglesia y eso es lo que te engrandece a ti como creyente. Sí, quizás tú te ves como una persona cascarrabias, pecadora, malidicente, que todavía está trastabillando y cayendo en algunos vicios, en algunos pecados, pero lo siento, eso es lo que dice el Señor de ti. ¿Cómo el Señor te ayudará a lidiar con el pecado? Es otra cosa. Pero cuidemos como las vírgenes cuidaban el aceite, porque se iban a encontrar con el esposo. Y es que las mujeres en la antigüedad, antes de contraer el matrimonio, las nupcias, ellas esperaban en la casa de su padre con una lámpara. Y las lámparas se encendían con aceite, era el combustible para que no se apagaran, unas lámparas caseras y con eso iluminaban. Y cuando todas las luces estaban apagadas, generalmente el cortejo nupcial del novio, que venía el novio con saltimbanquis, con el chofar, cantando, la gente cantando alegorías y dándole gracias a Dios, veían la casa de la novia que tenía el aceite encendido. El aceite, la mecha encendida por el aceite, su lámpara tenía aceite y entonces el novio sabía en qué casa iba a visitar a la novia. ¿Dónde estaba la casa? Esa era la tradición. Y veía la lámpara más grande encendida y adornada e iba y le tocaba la puerta y le decía, llegó tu novio. Y ahí ella se unía a ese cortejo nupcial. Entonces, lo que tenemos que hacer en este tiempo es, por medio de la misericordia, el arrepentimiento, lavar nuestras vestiduras para que permanezcan blancas y esperar al novio de la iglesia, que es nuestro Señor Jesucristo, con nuestra lámpara encendida. ¿Qué quiere decir eso? Con expectativa, sabiendo que Él va a volver por nosotros y por la iglesia y que tiene un papel fundamental en la cual nosotros vamos a desempeñarnos.
Versículo 14. Muchedumbres, muchedumbres en el valle del juicio, porque se acerca el día de Dios en el valle del juicio. El sol y la luna se oscurecen y las estrellas pierden su brillo. Versículo 16. Este es un cántico triunfal del pueblo de Dios, de la iglesia y del pueblo de Israel, que se van a hacer uno en ese tiempo. En el final de los tiempos, el pueblo de Israel, a quienes nosotros llamamos judíos, porque provienen de la tribu de Judá, las otras tribus se dispersaron, por eso nosotros no hablamos ya del pueblo de Israel, sino que hablamos de los judíos, porque en realidad quienes quedaron fueron los judíos, los descendientes de Judá, de la tribu a la cual le pertenecía nuestro Señor. Esto lo explicamos, ahí están en las charlas de Ezequiel, ahí hablamos bastante de eso. Entonces, eh, esto es muy, muy bonito porque este es como un cántico triunfal del pueblo de Dios. Y en este tiempo triunfal, tanto la iglesia como los judíos vamos a hacer una sola cosa, una sola comunidad. Judíos e iglesia vamos a ser uno en el final de los tiempos, no va a haber distinción. Porque cuando el pueblo judío reconozca quién es el Mesías, quién es Yeshua de Nazaret, quién es Jesucristo, quién es el verdadero ungido de Dios para la salvación, ese día ellos serán iglesia también. Y va a haber mucha alegría, y por eso este cántico. Ruge Dios desde Sión y hace oír su voz desde Jerusalén. Jerusalén significa, es como la ciudad de paz. Los cielos y la tierra se conmueven, pero Dios será un refugio para su pueblo y una fortaleza para los hijos de Israel. Y sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios, moradores de mi monte santo, y santa será Jerusalén, y no pasarán por ella los extraños. Y sucederá en aquel día que los montes destilarán mosto, y leche en los collados, correrán las aguas por todas las torrenteras de Judá, y brotará de la casa de Dios una fuente que regará el valle de Sitín. Egipto se trocará en desolación y Edom se convertirá en asolado desierto. Aquí se están refiriendo a dos naciones paganas, ¿cierto? Edom, que siempre fue una especie de espina en el zapato para Israel y para todos sus propósitos, y siempre atacaba a través del sur de Judá y por las montañas de Efraín, saqueaba, atacaba y no dejaba en paz a Israel. Y Egipto, que otrora había sido un lugar de refugio, se había convertido en un exportador de idolatría, que había llegado incluso en tiempos de Ezequiel a llegar hasta el templo de Salomón. Por cruel trato a los hijos de Judá, derramando en su tierra sangre inocente. Pero Judá será por siempre habitado, y Jerusalén por generaciones y generaciones. Yo vengaré su sangre, no la dejaré impune, y el Señor morará en Sión. Este cántico triunfal nos muestra, después de la batalla de Armagedón, cómo los pueblos hostiles a la palabra del Señor, enemigos de Judá, que es Israel actualmente, y enemigos de la iglesia, van a ver cómo Dios da la victoria al pueblo del Señor en esa batalla entre naciones, porque veremos una manifestación solemne de Dios en la que los judíos reconocerán que Jesús de Nazaret es el Mesías y que si para la fecha había un falso Mesías, será desenmascarado. Y la verdadera iglesia dará gracias a Dios por ese momento. Entonces, cuando leemos el Apocalipsis o todos estos eventos que se sucederán, no es para que nos asustemos, sino todo lo contrario, para alegrarnos. ¿Y por qué alegrarnos? Porque tú has bebido el Espíritu y la vida eterna. En realidad, el mayor problema del ser humano es la muerte.
No es que no tengamos para pagar servicios o para hacer alguna otra cosa, eso es duro. Nadie dice que no, pero el verdadero problema con el que ha lidiado el ser humano desde el principio de los tiempos es con su propia muerte. Y es eso lo primero que otorga el Evangelio. Es eso lo primero en lo cual debemos poner nuestra fe. Fue aquella idea de inmortalidad la que sedujo a muchos buscadores de la ambrosía, de la panacea, del néctar de los dioses, de la piedra filosofal de los alquimistas. Pero Jesús te la está ofreciendo. Así que no tenemos por qué temer de todas estas cosas, sino por el contrario. Sino por el contrario. Señor, gracias por cada persona y por cada corazón. Gracias porque tú nos enseñas incluso cómo debemos vivir con el tiempo. Nos enseñas a entender el tiempo, a interpretarlo. ¿Qué relación tiene el espíritu y el tiempo? Y cómo debemos más parecernos, obedecer con nuestra carne y someter nuestra carne al espíritu para vivir el tiempo y encontrar paz en el presente. Y no alejarnos de esa paz pensando en el futuro, recordando el pasado. Gracias por la profecía, Señor, porque cuando todos estos eventos comiencen a disponerse uno a otro y a través de la profecía y la señal podamos ir descubriendo que estos tiempos se están manifestando, Señor. Gracias porque tu iglesia será la primera en saber cómo actuar en estos tiempos. Te pedimos, Señor, nos despiertes para descubrir cómo hablar contigo mejor, para que nuestras oraciones sean eficaces, sean una bomba en el cielo, para que podamos dinamitar el cielo, Señor, con la autoridad que tú has delegado en tu iglesia, Señor. Y gracias por cada persona, Señor, y hoy pedimos por cada necesidad aquí expuesta, Señor. Y sea en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a todos por escuchar, por estar acá. Vamos a ver si de pronto hay una oración que estoy viendo para que no las dejemos de lado. La charla pasada